Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Melanie Agüero y soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Fermín Toro. Y en este video vamos a estar explorando y analizando el comportamiento y el funcionamiento de este circuito modulador PPM. Aquí el objetivo de este video es poder verificar, modificar algunos componentes que tenga este circuito para ver cómo afecta en las señales de las gráficas que estamos viendo en pantalla. Recordando que PPM es modulación por posición de pulso, que es una técnica de modulación digital en donde se codifica la información variando la posición del pulso, teniendo en cuenta que es la misma frecuencia, la misma amplitud, es el mismo ancho de pulso, pero varía la posición de pulso. Muy bien, primero vamos a analizar el circuito en su forma original, que es el que estamos viendo. Podemos ver que tiene varios componentes pasivos, como son resistencias, capacitadores. También vemos amplificadores, que es lo que nos ayuda a poder maximizar la señal. También aquí estamos utilizando un comparador que compara esta señal naranja con un umbral de 9000 hercios. También tenemos un oscilador NE555 que tiene también además componentes como resistencias, capacitadores, un LED que nos dice cuando está en alto. Y también vemos tres gráficas resaltantes, que la naranja por supuesto es la de entrada, que es todo este circuito que estamos generando aquí para realizar esta forma triangular de la señal. También tenemos esta señal cuadrada verde que la genera el comparador, que compara la señal de entrada con el umbral, y tenemos esta señal. Y luego tenemos la azul, que es la que entra con la señal verde hacia el oscilador, y tenemos una señal de reloj, ¿no? Muy bien, ahora vamos a modificar ciertos componentes, ver cómo afecta esto a la señal. Por ejemplo, vamos a empezar modificando los componentes de nuestra señal original a ver qué afecta. Por ejemplo, podemos modificar esta resistencia. Podemos poner menos resistencia y ver que en cuanto menos resistencia, vamos a ver que vamos a tener como picos descontrolados. Sabemos que las resistencias son resistencias, ¿no? Es como lo que no deja pasar la corriente, se oponen al paso de la corriente, esas son las resistencias. Y vemos que menos cuanta resistencia, vamos a tener una amplitud, como cierto ruido que vamos a tener. Y por ejemplo, si le colocamos más resistencia, vamos a tener que la frecuencia se agranda más. Es decir, si ponemos 900, vemos cómo la resistencia se agranda más y se acopla a la amplitud. Por ejemplo, aquí tenemos dos rayas, y por ejemplo, si aquí ponemos 3000, es una rayita, o sea, es menos amplitud. Vamos a colocarla en donde estaba, que son 200 ohmios. Por ejemplo, podemos ver esta que es de 1000 ohmios, a ponerla menos, y ver que también afecta significativamente en nuestra señal de entrada, ya que esta es como la que maneja la amplitud, ¿vemos? Tiene como la misma frecuencia, pero la amplitud es menor. Vamos a ponerla
en 1000. Bueno, aquí la amplitud es abismalmente chiquita. Y vemos que la frecuencia, claro, si tú pones una amplitud así chiquita, eh, la frecuencia va a ser menor. Pero vemos que si tú, por ejemplo, la cambias a 13.000, vemos que, por ejemplo, no es tanta la diferencia de la frecuencia, sino que más bien es la amplitud. Vamos a ponerla en 1000. Podemos modificar esta que está en 3000, ponerle más y ver que esta es la que también en su funcionamiento es de ponerla, modifica la amplitud si la colocamos más. Vamos a ponerla en 3000, que es donde estaba. Podemos modificar el capacitor en nuestra frecuencia. Había modificado algo el capacitor, pero ya lo tenemos bien. Ok, vamos a modificar ahora el capacitor. Si le ponemos menos capacitancia, vemos como la frecuencia va cada vez más rápido. Y si le ponemos más, vemos que cada vez más lento la frecuencia. Vamos a dejarle en 100 nanofaradios, que es lo que estaba. Podemos modificar nuestro umbral del comparador a ver lo que pasa. Ponemos 1000 y vemos cómo se modifican los pulsos de nuestra señal verde, de nuestra ppm. Vemos cómo va cada vez más pequeños y la perdimos. Vamos a volver a ponerlo en 9000K y ahí sí la tenemos nuevamente. Podemos poner 10.000, 20.000 y ver cómo ya los pulsos son cada vez más grandes. Ok, vamos a darle 9000K, que es lo que estaba, y vamos a modificar ahora nuestro oscilador. Podemos modificar esta resistencia que creo, si no me equivoco, esta es como... vamos a ponerle un poco más y ver que cambia el azul, la la señal azul. Por ejemplo, ahorita habían 3 posiciones, ahora solamente hay 2 posiciones. Vamos a poner en 100, esperen, en 90 y ver que efectivamente hay ahora más posiciones. Podemos ponerlo en 80 y van cambiando como los pulsos. Vamos a ponerlo en 100 ohmios, que es lo que estaba. La verdad, este sí no lo cambio porque vamos a cambiarlo un poco, pero manual, y ver que el pulso de este y el pulso de este son más grandes, son más alargados, ¿no? Hay ciertas modificaciones. Vamos a poner 9 voltios, ya que como son circuitos, no son circuitos ideales, sino que son circuitos ya parecidos a la vida real, entonces si uno modifica algo, puede llegar a ser un cortocircuito o por ejemplo, miren, podemos dar 17 voltios y el LED está echando candela, es decir, hay un cortocircuito masivo. Por eso es que debe estar en 9 voltios. Okay. Vamos a hacer un cambio en esta. Podemos ponerle, está en 30 nanofaradios, podemos ponerle 9 nanofaradios, 8 nanofaradios. Y ver cómo la corriente se va descargando y cargando súper rápido. Es decir, que esto va a afectar significativamente en la frecuencia. Vamos a ponerle 80 nanofaradios. Y ver que la carga y descarga es aún más lenta. Y ver que los pulsos del azul son
cada vez más grande, es decir, que afecta significativamente la frecuencia. Lo ponemos en 30 nanofarados, que es lo que estaba. Y pues eso es todo. En conclusión, eh, poder ver, poder modificar o hacer un arreglo en este sistema de modulación ppm, vemos cómo significativamente modificamos las señales. Por ejemplo, si nosotros modificamos la señal original, vemos que al principio del video vamos a modificar ya sea la señal verde y tanto la señal azul. Si nosotros modificamos el umbral de comparación de la naranja, de esta verde, por ejemplo el umbral, vemos cómo significativamente va a cambiar, va a variar la frecuencia, o va a cambiar de tamaño, o va a ponerse las posiciones más, o más grandes, o más pequeñas, más delgadas, ya que estamos modificando eso y por lo tanto vamos a modificar el azul. Y si nosotros modificamos el azul, que es con el oscilador, vamos a ver cómo van a haber cambios en el azul sin las demás claramente. Y eso es todo. Muchas gracias.